Legados de la Historia, dirigido y presentado por Jorge Ríos y producido por Edenes Radio. A lo largo de nuestra vida, hemos oído innumerables relatos que han permanecido en nuestra memoria debido a que forman parte de un recuerdo real y trascendente o porque han sido testigos de un momento histórico. Ahora y mensualmente, de manos de Jorge Ríos, en Legados de la Historia, nos adentraremos a través de las páginas de una crónica desconocida y distinta que marcó a fuego nuestro pasado y nuestro presente. Un viaje a través de la historia del mundo, de civilizaciones antiguas, de biografías de grandes personajes, de acontecimientos bélicos, de ciencia o de literatura. Hay títulos que encierran toda una filosofía de vida entre sus letras, y Legados de la Historia es uno de ellos. Para esto hemos luchado. Tenemos al rey puto en nuestras manos. ¿Por qué hemos de aceptar ahora un pacto? Y ahora sí que le tenemos comiendo en nuestra mano, ¿no os dais cuenta? Una historia de dolor y de felicidad. ¡Fuera! En una época de intrigas y de guerra. ¡Puta! No volveremos a entrar en guerra. Para iniciar guerras no os necesito para evitarla. ¡Soy el rey! Jorge Molist comenzó desde muy joven a trabajar, ya que cuando apenas contaba con 14 años, se inició como aprendiz en una imprenta. Más tarde, ocupó numerosos y variados oficios hasta que pudo estudiar ingeniería industrial, completando su formación con un máster mientras trabajaba para la Paramount Pictures. Residió durante años en Estados Unidos, ocupando puestos de dirección a nivel internacional, labor que combinó desde 1996 con la escritura, una de sus grandes pasiones, con especial atención a la novela histórica. Su primera novela, Los muros de Jericó, apareció en el año 2000 y desde entonces ha publicado varios éxitos dentro del mismo género, como El anillo, Prométeme que serás libre, La herencia del último templario o La reina oculta, libro con el que ganó el premio Alfonso X el Sabio. Por otra parte, Canción de sangre y oro le hizo ganador del premio de novela Fernando Lara 2018. Molist se dedica por completo a la literatura y parte de su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas, convirtiéndose de esta forma en uno de los escritores catalanes más prolíferos de nuestro siglo. Tras siglos de ocupación romana y musulmana, en el siglo XV la mayor parte de España era devotamente cristiana y se encontraba gobernada por dos grandes reyes católicos, Fernando e Isabel, ambos poderosos y ambiciosos líderes. Cuando en 1493 el Papa dividió el mundo y otorgó a América o el Nuevo Mundo a los españoles, su tarea era la conversión. Pero en el proceso España se labró una mala reputación con su brutal inquisición y su explotación de los pueblos indígenas. No había nada que los españoles no hubieran hecho por conseguir lo que querían. La riqueza otorgada por el Nuevo Mundo después de que Isabel patrocinara el viaje de Colón hasta allí daría paso a una era dorada para España, la cual no solo se convertiría en la nación más poderosa de Europa, sino en una superpotencia global que presumía de ser el imperio donde nunca se pone el sol. Fue el primer imperio comercial a escala global que conoció el mundo. Debo reconocer, amigos, que hubo un tiempo que cuando escuchaba hablar de libros de historia pensaba en cifras, fechas, nombres y un sinfín de cosas que para nada resultaban atractivas, pero cuál equivocado estaba encasillándome en los paradigmas de antaño. Y fue gracias a nuestro padrino de hoy, al anfitrión de este primer Legados de la Historia, que todo cambió. Entre sus libros descubrí historia, pero también descubrí pasión, descubrí un sinfín de fechas, pero también descubrí aventuras. En definitiva, aprendí que la historia en papel podía ser algo apasionante. Jorge Molist, bienvenido a Legados de la Historia, ¿cómo estás? Pues estupendo, encantado de hablar contigo, Jorge. Bueno, pues para empezar bien, porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? A mí
escribir y que luego me lean y que la gente esté feliz con eso, pues es lo que realmente me llena, ¿no? Más que el currículum y otras cosas. Pero bueno, una cosa lleva a la otra. Ya te digo, o sea, para mí escribir es un placer y trato por todos los medios, a través de mi escritura, de transmitir ese placer al lector en relatos que enganchen, relatos que apasionen, relatos que emocionen, y de esos relatos que cuando se termina el libro el lector lo lamenta porque lo está pasando muy bien. La primera vez que escuché hablar de Jorge Molís fue en un Sant Jordi, cuando me regalaron una novela que tenía por título Prométeme que serás libre. En un principio, y tengo que ser sincero, no me llamó demasiado la atención el título, pero cuando empecé a leer las primeras páginas y vi el nombre del primer escenario, ahí ya quedé prendado de ella, y ese lugar era Llafranc. Yo vivo en Palamós, en pleno corazón de la Costa Brava, y como vecinos tenemos a Calella, Llafranc y Tamariu, así que comprenderéis cómo me sentí cuando vi ese nombre. A partir de aquí entran en juego piratas, algo que en mi tierra conocemos muy bien y además aún conservamos rastros de esa época con las torres vigías que se mantienen en pie. Después pasamos a la Barcelona del siglo XV y a una historia de superación, y fue ahí cuando por primera vez un libro histórico dejó de ser aburrido para ser algo apasionante que culminaría con un segundo tomo, Tiempo de cenizas. Jorge, ¿podrías hablarnos de Joan Serra y sus aventuras? Bueno, pues sí, como bien dices, la historia empieza en Llafranc. La presentación a la prensa la hice en una torre vigía precisamente contra los piratas que se conserva allí, muy bien conservada por cierto. Y bueno, es como también dices bien, es la historia de un muchacho, de un niño en un principio, que la vida se le gira injustamente en su contra y en contra de su familia, ¿no? Precisamente por eso, por un asalto pirata. En aquella época, en la época que estamos hablando, principios del siglo XV, el ser libre no era gratuito ni mucho menos, ¿no? Y bueno, los piratas secuestran a parte de su familia y él se encuentra abandonado protegiendo un hermanito menor que él tiene, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, en concreto Llafranc estaba vinculado con la iglesia de Santa Ana de Barcelona, de los sepulcristas, y ese es el vínculo para que venga Joan Serra a buscarse la vida junto con su hermano a Barcelona, ¿no? Una Barcelona, bueno, en ese momento un poco decadente, pero una ciudad tan apasionante como hoy en día, pero muy dura. El recibimiento en Barcelona, pues donde desembarcan viniendo de Llafranc, pues lo primero que se encuentran es una horca, que era el aviso para la gente que llegaba por mar, ¿no? Y a partir de ahí, pues entramos en el mundo fascinante de los libros del siglo XV, donde realmente la escritura transitaba de la escritura manuscrita a los libros impresos. Por eso la portada de Prométeme que serás libre, prométeme está en manuscrito, que serás libre, está en letra de imprenta, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues Joan va aprendiendo de la vida, no solo del oficio de confeccionar libros, que entonces se hacían a mano, sino va recibiendo lecciones de esta vida suya, de la vida, ¿no? Y bien, ahí, a partir de ahí, pues también conocemos el mundo de las naves de la época, porque se ve obligado a embarcar como galeote en una galera y recorremos el Mediterráneo con esa intención en la mente, la intención de la libertad, la intención de los libros como uno de los vectores de libertad y el aprendizaje en la vida. ¿Podríamos decir, Jorge, que de alguna forma hay un poco de Joan Serra en ti? Y me explico. Cuentan las leyendas que hubo un muchacho que quiso ser escritor y su padre, ante tal decisión, lo puso a trabajar en una imprenta. Bueno, en todos los personajes siempre hay algo de uno mismo. Quizá en Joan Serra es de los que más, ¿no? Por el tema de
enfrentarse en la vida y tener que superar una serie de circunstancias que te pueden ser adversas, ¿no? En mi caso, pues bueno, quería ser escritor, mi padre me dijo que era una locura, yo me iba a morir de hambre, y como había suspendido la reválida de bachiller, dijo que no podía mantener la familia, pues un chico que no estudiaba, que suspendía y que no estaba la familia para mantener vagos prácticamente. Entonces me puse a trabajar aquel mismo verano, al final del verano, en una imprenta que había en la misma calle que yo vivía, ¿no? Y bien, pues el choque con la realidad fue bastante duro. No era lo que yo tenía en mente, tenía una serie de pajaritos en la cabeza y bueno, esos pajaritos aterrizaron de repente, ¿no? Y nada, me dijo que bueno, pues nada, para que aprendas de los libros desde abajo y ahí estás en una imprenta. Pero bueno, en la imprenta lo que imprimíamos era cartonaje para medicamentos, o sea que de libros nada, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, yo también tuve que aprender en la vida y corrí mis aventuras, no tan dramáticas, trágicas o heroicas como las que recorre Joan Serra en la novela, pero también viví mi porción de aventuras aprendiendo del mundo en muchos ámbitos distintos. Yo soy de Barcelona y conozco lo conflictivos que pueden llegar a ser algunos de sus barrios. Tú has vivido en alguno de ellos al igual que yo. ¿Podríamos decir que estos hechos te llevaron a conocer el mundo de los libros? Bueno, yo descubrí el mundo de los libros en el Raval, ¿no? En esa época, bueno, mi colegio es Milà i Fontanals, enfrente nada menos que del Hospital de Sant Pau. Y a través de la calle Egipciaca se llega a la calle Robador, que en esa época pues había prostitución y la vida no era muy fabulosa, todo lo contrario, era bastante dura, ¿no? Y mis compañeros de escuela, algunos venían de ahí. Pero en esa misma calle Egipciacas estaba la biblioteca y es donde mi padre me llevó. Y desde luego yo ahí descubrí un mundo apasionante, ¿no? O sea, el mundo del libro. O sea, con un libro viajas, conoces gente distinta, tiempos distintos, vives otra vida, ¿no? Y yo en esa biblioteca infantil viví muchas vidas con Julio Verne, con Salgari, con Tintín. Y bueno, pues ahí es donde yo me apasioné por el mundo de la lectura y posteriormente sería la escritura. Mi entorno era un poco sórdido, aunque yo no me daba cuenta en esa época, lo encontraba que era lo normal, pero entrar ahí en la biblioteca era, vamos, entrar en un lugar maravilloso. Aún la recuerdo a la bibliotecaria, lo recuerdo todo de ahí. Pero si no me equivoco, Jorge, fue tu padre quien te introdujo en el mundo de los libros. Porque si bien es cierto que cuando tú le dices quiero ser escritor, él se alarma, él se sorprende, de alguna forma, él fue quien te introdujo en el mundo de la literatura. Bueno, fue él el que me llevó a la biblioteca, era un gran lector. Mi padre no pudo tener una gran educación formal, era un niño de la guerra, pero en cambio sabía muchísimo y era a través de los libros. Lo que pasa que, su recomendación con yo 14 años fue de lo más sensato del mundo y le estoy agradecido. Primero por meterme en un brete importante para mí, un choque de realidad impactante y a partir de ahí pues ya darme cuenta de cómo era el mundo, empezar a aprender una experiencia, otra de más allá y bueno, y de alguna forma su interés porque nos ganáramos la vida a sus hijos, porque la suya había sido muy dura, pues me siguió gran parte de la vida, ¿no? Y bueno, me esforcé en salir adelante, primero cambiando de trabajos y que me los buscaba yo mismo ya a los 14 años con un anuncio a La Vanguardia y bueno, y ahí fui trabajando y estudiando, me apunté de inmediato al bachillerato nocturno al ver lo dura que era la existencia y bueno, empecé a probar, no solo a probar, sino a sacar buenas notas.
Cuando hablamos actualmente de novela histórica, casi todo el mundo piensa en Juego de Tronos. ¿Te molesta que la gente se refiera tanto a esta saga de George R.R. Martin y olvide todo cuanto ocurrió en el Mediterráneo? Bueno, vamos a ver, yo creo que Juego de Tronos tiene su importancia, ¿no? Tiene su gran importancia porque si ha tenido el éxito que tiene, yo creo que el lector no es tonto, ¿no? En absoluto. O sea, Juego de Tronos tiene mucho mérito. E incluso puede haber creado un interés en la Edad Media, como antes lo hizo El Señor de los Anillos y Tolkien, ¿no? Claro, lo que yo escribo sí puede tener un contacto y no porque lo que yo cuento está basado en hechos reales, ¿no? Entonces, realmente cuando yo me puse a estudiar la historia en el Mediterráneo, porque además me introdujo en ella un libro de historia de un historiador británico, yo estaba leyendo Las Vísperas Sicilianas, se titulaba Mediterráneo siglo XIII, la historia me gusta, y de repente digo, bueno, este señor que es inglés me está contando mi historia, nuestra historia en el Mediterráneo, ¿no? La historia de mis antepasados. Y a partir de ahí, pues empecé a investigar, bueno, a viajar por los lugares del Mediterráneo que correspondían a mis intereses literarios. Y bueno, descubrí que realmente nuestra historia en el Mediterráneo ha sido un Juego de Tronos, ha sido un Juego de Tronos, y lo pongo a nivel de apasionante, ¿no? Ha sido tan apasionante como Juego de Tronos. Obviamente no había dragones, aunque en esa época nuestros antepasados creían que sí lo sabían, no había dragones, pero había almogávares. Y bueno, eran tan fieros como los dragones, ¿no? Vamos, un capítulo apasionante de nuestra historia, o varios capítulos, lo protagonizaron los almirantes, lo protagonizó Pedro III de Aragón, II de Barcelona, y Roger de Lauria. Todos ellos tienen calles en muchos lugares de Cataluña y de España. Y nada, y Constanza, que es la reina sola, de mi última novela, que injustamente ella no tiene calle, pero se la merece. Jorge, si a tus libros le añadiéramos dragones, zombies que van a lomos de caballos zombies y capitanean ejércitos de zombies donde también hay dragones zombies, entonces ¿hablaríamos de otro Juego de Tronos? Pues yo diría que no. Yo de Juego de Tronos tomo el aire medieval, si tú quieres, y tomo una lectura que enganche y que apasione. Y yo creo que esos son los puntos en común que puede tener Juego de Tronos con lo que yo escribo, porque yo me estudio muy bien la historia antes de escribirla, pero sí, para mí, por mucho tiempo que emplee estudiando la historia, por mucho que sepa, para mí lo que está por encima de todo es el placer del lector, que se emocione, que llore, que ría, que se enganche en el relato, ¿no? Entonces, en eso sí que puedo decir que estoy en línea con Juego de Tronos, pero desde luego no despego de lo que ha sido la realidad y pretendo reflejarla lo mejor posible en mis novelas, siempre de nuevo, de forma que cuando termine de leer el lector diga que se lo ha pasado fantástico, lamente que la novela termine y añada una cosa, decir, bueno, me lo he pasado fabuloso, pero además he aprendido un montón de cosas sobre mis antepasados que me hacen que me sienta orgulloso de lo que han hecho mis tatarabuelos. Diríamos que a España se la ha marginado históricamente, que estamos ahí un poquito rezagados o ocultos, que somos como los segundones. Bueno, pues precisamente sobre eso es el libro que te cuento. Me sorprendió que un historiador británico dijera que el famosísimo Ricardo Corazón de León, que hemos visto en tantas películas como un héroe, y en tantos relatos, desde Ivanhoe hasta Robin Hood y otros,
pues bueno, él diga que sí, fue un buen guerrero, pero que fue un mal rey, un mal hijo y un mal hermano, ¿no? Y en cambio nos ponga a Constanza y a Pedro de Aragón y Barcelona, nos los ponga como vamos, grandes personajes, con un gran toque de admiración ahí. Entonces, ellos son desconocidos, bueno, intento darlos a conocer en La Reina Sola, ellos son desconocidos, pero vamos, fueron quienes abrieron las puertas del Mediterráneo a primero la corona de Aragón y luego todo eso lo heredó España. O sea, el primer imperio de España fue el Mediterráneo, fue imperio de la corona de Aragón y después lo heredó España, y eso mucho antes del descubrimiento de América. Jorge, ¿qué tiene la edad medieval que tanto te apasiona? Bueno, es esa época en que la leyenda y la historia se confunden, ¿no? O sea, hay mucha historia que lees que en parte es leyenda y nada, y lo contrario, ¿no? O sea, te crees que son leyendas, algo que es historia real, ¿no? Es la época de los trovadores, es la época del amor cortés, es además una época que a mí me encanta porque es la época en que nosotros íbamos hacia arriba. Íbamos de muy pequeñitos, que era la corona de Aragón tenía, cuando empecé mi relato, tenía solo un millón de habitantes, cuando su gran enemigo, Francia, tenía 16. Éramos muy pequeñitos. Pero, vamos, esos personajes de La Reina Sola, Mujer de Lauria, Pedro, Constanza, supieron jugar sus cartas de una forma magistral. Y de ahí fuimos subiendo hacia arriba, hasta realmente crear un imperio. Cuando empieza la novela, La Reina Sola, el Mediterráneo es francés. 200 años después, el Mediterráneo era nuestro. Y eso es lo que hicieron nuestros antepasados, y eso es lo que se cuenta en La Reina Sola. Es que parece, Jorge, que conocemos más sobre la historia de otros países que sobre nuestra propia historia. Sí, yo diría que conocemos más la historia de otros países que de la nuestra. En un principio, claro que le estudiamos la nuestra, pero yo creo que los medios, sobre todo Hollywood, tiene mucho que ver, ¿no? Claro que ha habido series como Isabel la Católica, que han dado a conocer historia de España, pero bueno, ahí tenemos que hay muchas sobre el Imperio Británico, hay muchas sobre, como dijimos antes, de Ricardo Corazón de León, muchas sobre las guerras americanas de la independencia, Segunda, Primera Guerra Mundial, la guerra también que tuvieron norte y sur en Estados Unidos. Pues todo esto lo vemos y es un conocimiento que vamos cogiendo, pero es un conocimiento de historia de otros lugares, que yo creo que es estupendo. Pero miremos a nuestra propia historia. Tenemos una historia riquísima, una historia heroica, y bueno, pues yo creo que se pueden hacer con los hechos que han ocurrido aquí novelas que apasionen, que enganchen, que admiren sobre los hechos ocurridos, ¿no? Que te hagan reír, que te hagan llorar. Y ahí estoy yo. En Prométeme que serás libre podemos sentir el aire del mar de Llafranc, notar el empedrado de la Barcelona del siglo XV, el hedor de sus calles, pero ¿queda algo de esa ciudad condal de la edad medieval? No, sí, claro que queda. Quedan las fuentes donde iba Joan a encontrarse con Ana. Queda. O sea, yo en un momento concreto pues tenía un tour donde amigos y los lectores de una revista les hacía el tour de la llegada de Joan Serra a Barcelona y del recorrido que hacía a través de la calle Argentería. Están aún ahí esas calles, ¿no? Han cambiado algunas de nombre, pero la Barcelona de la época continúa ahí, no necesariamente enterrada. Hay algo que ha desaparecido,
pero hay mucho, vamos, o sea, puedo hacer un circuito por la Barcelona de Prométeme que serás libre y de Tiempo de cenizas sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo se documenta Jorge Molís para sus novelas? Es decir, ¿eres un escritor, valga la redundancia, de escritorio, que todo lo miras a través de Internet, o eres de aquellos que te gusta ir a pie de calle y poder tocar, notar y sentir los escenarios que vas a plasmar en tus libros? Bueno, las dos cosas. O sea, antes de salir intento informarme lo más posible, aunque luego cuando vuelvo de mis viajes necesito volver a entrar en libros, internet, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los lugares conservan algo de la gente que ha estado ahí, una vibración, y si tú vas ahí, sobre todo si el lugar se conserva, pues también como por ejemplo la Capilla Palatina de Palermo u otros lugares, puedes sentir la vibración cuando mentalmente te colocas en los personajes, la vibración de la gente que vivió ahí. Y para mí ese es un elemento fundamental también en mis relatos, ¿no? Porque, de nuevo, una novela tiene que ser sentimiento, ¿no? Y para reflejarlo tienes que sentirlo tú primero como escritor. Entonces, Jorge, podríamos decir que tus libros son como una especie de guía, es decir, te los puedes llevar de viaje, puedes abrirlos, estar delante de aquellos escenarios y de alguna forma, gracias a ellos, poder sentir lo que vivieron los personajes. Por descontado, eso es lo que yo pretendo, Jorge. Si padecisteis tales temores fue por estar en proporción con nuestra importancia. Como mi decisión en consonancia con vuestro delito. Restituyéndoos todo vuestro poder. Sin embargo, viendo llegada mi hora, es mi deseo que todos sepan que morí igual que viví, plantando cara a mis enemigos. Si algo tienen casi todos tus personajes, Jorge, es que son muy chulos. Esa típica chulería española que tanto nos caracteriza, ¿no? Pero tú tampoco te quedas corto, porque has dejado grandes puestos en grandes multinacionales para dedicarte enteramente a la escritura, y eso hay que hacerlo con dos narices. Bueno. No, la verdad es que mi vida ha tenido varios giros de guión importantes, ¿no? O sea, yo terminé y aprobé sin repetir la carrera de ingeniería industrial, y cuando tenía el título, como quien dice, lo colgué y me dediqué a otra cosa, ¿no? Y bien, simplemente porque creía que la vida me tenía que llevar hacia ese lado, porque había tenido la oportunidad de aprender y de salir al mundo, igual como salgo con mis novelas. Tuve la oportunidad de trabajar en muchas cosas antes de terminar la carrera de ingeniería industrial. Y luego, bueno, pues nada, me puse a estudiar otras cosas mientras trabajaba. Y llegó un momento en que sí, me replanteé mi vida para empezar, ¿no? El primer replanteamiento fue, sí, he alcanzado una situación económica que no me hace temer lo que decía mi padre de que me muriera de hambre. Eso ya tenía yo mis 45 años y dije, pero en mi vida no estoy haciendo lo que yo quería hacer, que es precisamente escribir. Y bueno, en este cambio de guión, el 1 de enero de 1996, escribí la primera línea de mi primera novela como propósito de principios de año. Y a partir de ahí ya no dejé de escribir, ¿no? Antes, dijéramos, me había ocupado mis esfuerzos en lograr esa posición que mi padre deseaba para mí, de que pudiera mantener a mi familia sin ninguna preocupación, ¿no? Y bueno, y unos años después, pues sí, abandoné mi puesto en una gran multinacional para dedicarme solo a escribir. Entonces he tenido varios cambios de guión, ¿no? ¿Y cómo surge la idea, Jorge, de escribir La reina sola? Bueno, precisamente el origen, el germen fue leer ese libro del historiador británico, ¿no? Fíjate tú, de un inglés.
Y ahí vi que había una historia apasionante, y yo no puedo escribir si no me apasiono sobre el tema, ¿no? Una historia muy desconocida, nuestra historia en el Mediterráneo es muy desconocida y, como digo, muy brillante. Y nada, a partir de ahí pues ya me puse a estudiar por un lado por otro los cronistas de la época, Desclot, Muntaner, el propio Jaime I el Conquistador en su libro de los Fates. Pues nada, estos eran voces directas de la época, y luego buscar otros historiadores, o sea, del Renacimiento tenemos a Jerónimo Zurita, pero a partir de ahí también los historiadores modernos, ¿no? Y ya cuando tuve el tema, la base compuesta, pues es cuando empecé a viajar para constatar en el terreno lo que había leído y lo que había aprendido. Pedro XIII y Constanza, ¿qué podrías decirnos al respecto de ellos? Bueno, el inicio de la Reina Sola es bastante dramático. Era una época en que Francia había estado, entre comillas, abusando de la corona de Aragón. Nos habían arrebatado los territorios, casi todos los territorios del otro lado de los Pirineos, donde Occitania, que por un tiempo fue nuestra, gracias a la cruzada, y nos iban asfixiando, ¿no? La corona de Aragón buscó salida por el Mediterráneo, pero con otra cruzada auspiciada por el Papa y protagonizada por un francés, se quedaron Sicilia, que era la esperanza que tenía la corona de Aragón para salir al Mediterráneo, con el enlace entre Pedro, el protagonista, uno de los protagonistas de la novela, y Constanza, que luego sería la Reina Sola, ¿no? Y todo parecía de que prácticamente la corona de Aragón iba a desaparecer frente a la gran presión, por un lado, de Francia y por otro de Castilla, que tenía 5 millones de habitantes frente a uno de la corona de Aragón. Sin embargo, Pedro III de Aragón, segundo de Barcelona, que para mí fue el rey más audaz que hemos tenido en toda la historia de España, en un audaz golpe de mano, le arrebató a los franceses Sicilia, que le había prometido que se le iba a dar a su esposa, que era siciliana y era la heredera de lo que los franceses le habían quitado, ¿no? Muy bien, entonces él llega a Sicilia, es coronado rey, frente, dijéramos, a la sorpresa por un lado y luego indignación de los franceses y del Papa y de todas las fuerzas que se le oponían. Llama a Constanza, a su esposa. Ella llega a Sicilia con 3 de sus hijos para continuar la dinastía de Aragón-Barcelona en las islas, y él la corona reina, y el día siguiente la abandona, bueno, porque él es un caballero de honor, y su gran enemigo Carlos d'Anjou, el emperador mediterráneo, también francés, le había retado un duelo de honor, nada menos que en Francia, en territorio enemigo. Todo el mundo le dice que es una trampa, pero él se va a ir porque, como digo, era un tipo muy audaz. Pero la deja sola, deja a Constanza sola en un lío impresionante, un fregado de consideración, porque ella acababa de llegar a la isla, la había abandonado cuando tenía 13 años, prácticamente no sabía nada de aquello, no tenía experiencia de gobierno, y encima había conspiraciones muy importantes porque no querían algunos la corona de Aragón en Sicilia, y tenía que enfrentarse a eso, a conjuras, a revueltas que amenazaban su vida y la vida de sus hijos. Ella tuvo que luchar por la vida de sus hijos. Y no solo eso, claro, estaba en una guerra cruel contra los 3 mayores poderes del siglo. Francia, como he dicho, que tenía 16 millones de habitantes, Carlos d'Anjou, hermano del rey de Francia, que había conquistado ya medio Mediterráneo y tenía unas fuerzas enormes, y el quizá más poderoso de todos aún era el Papa, que también era francés. O sea, se encontraba en guerra contra los 3 grandes poderes, los 3 franceses, aliados entre sí, y bueno,
Vamos, el poder del papado en esa época era inmenso, no solo espiritual, sino económico. Y bueno, ahí tenemos a Constanza, pues que tiene que crecer si quiere sobrevivir y que sus hijos sobrevivan, ¿no? Y sobre todo ahí se establece también un pulso entre dos personajes históricos hasta cierto punto sorprendentes. Una es Constanza, la protagonista, la reina sola, y la otra es una dama siciliana que hasta hoy en día nos sorprendería, Macalda de Escaleta, ¿no? Extraños tiempos nos han tocado vivir a los hombres. A veces parece que por el simple hecho de respirar ya te acusan de alguna barbaridad, y siempre con el pretexto de que las mujeres han estado sometidas a nuestro yugo, que nunca han podido ser nada por nuestra culpa, y en cierta manera es cierto, pero en tus libros, en La reina sola, podemos ver que no siempre ha sido así. De hecho, tú acabas de mencionar a Macalda de Escaleta, una mujer real, o sea, es decir, fue real, con un carácter feroz. Entablaba batalla, tenía su propio ejército, quería ser reina, era campeona de ajedrez y encima era la mujer más seductora de toda la corte. Es decir, que si quería algo iba a por ello y le daba igual que hubiera un hombre de por medio. Sí, era una seductora nata. Bueno, sí ha habido mujeres de poder en la historia, lo que pasa que generalmente el papel de la mujer era ser madre, y eso es lo que le ocurría a Constanza, ¿no? Ella estaba destinada, era una mujer muy religiosa, pero estaba destinada a tener hijos y que esos hijos fueran reyes. Y esa era toda su implicación, una mujer muy metida en el arte también, una gran arpista. Pero bueno, puesta en la situación que se la puso, creció lo que creció, y tenía sobre todo enfrente, como bien dices, una rival que hoy en día nos sorprendería, y a pasar a los libros de historia, vamos, y en Sicilia es leyenda, o sea, no como precisamente una hermanita de la caridad, sino todo lo contrario, pero es leyenda esa mujer, una gran mente, jugadora de ajedrez sagaz. Como bien dices, no le importa mancharse las manos de sangre con una espada al frente de sus caballeros, y luego en los salones de la corte y donde fuera era la gran seductora que hacía caer a los hombres en aras de conseguir más poder, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no ha sido tanto lo de hombres y mujeres una historia de hombres y mujeres por su sexo, ¿no? Ha sido más bien una historia de poder. El poder lo ha mantenido históricamente los hombres, pero ha habido un montón de mujeres también con poder. Y bueno, una mujer con poder tiende a comportarse, en mi opinión, más o menos como con un hombre con poder, ¿no? No somos tan distintos los seres humanos, hombres y mujeres. ¿Y qué puedes decirnos de Roger de Lauria y los almogávares? Bueno, los almogávares, como he dicho antes, no hay dragones en esta novela, pero hay almogávares, ¿no? Los almogávares, bueno, son unos personajes históricos de los cuales no han quedado los nombres porque eran gente del pueblo, pero fueron personajes, o sea, gentes que crecieron durante nuestra reconquista, muchos de ellos huidos de los malos usos de la Cataluña vieja, pero también del resto de Aragón, Valencia y otros lugares, que buscaban la libertad en las armas, porque en ese momento los campesinos eran casi esclavos y existía el derecho de pernada con las mujeres de los campesinos y los nobles, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gente que si quiere sobrevivir y si quiere ser libre, tiene que ser por las armas, aunque sean armas muy primitivas como los que ellos tenían, pero que se convirtieron en maestros de su manejo, no solo en maestros del manejo de las armas, sino maestros de la estrategia, de la guerra de guerrillas. Y luego ya en Sicilia se convirtieron en la mejor fuerza de combate marina, en los mejores la mejor infantería de marina que ha habido, precisamente porque como no llevaban armaduras, su vestuario era muy, muy limitado. En un principio era prácticamente pieles y se acabó.
pues podían saltar de nave en nave como gatos, ¿no? Ellos, pues eso, crecieron en nuestra reconquista, generalmente luchando contra los musulmanes, pero no les costaba nada ir en contra de un noble si otro noble les pagaba por ello, ¿no? Ellos vivían de lo que recogían en el campo de batalla o en los asaltos que hacían, ¿no? Y cuando no pasaban hambre en los montes, eran capaces de sobrevivir con casi nada, con hierbas, un pedazo de pan y comiendo saltamontes. Pero bueno, no era esa su dieta preferida, lógicamente. Lo que querían era conseguir el botín que les diera una mejor vida. ¿Y de Roger de Lauria qué sabemos? Bueno, yo creo que ha sido el almirante más brillante que hemos tenido en la historia de España, ¿no? O sea, cuando empieza la novela es un novato. O sea, Pedro, antes de irse y dejar sola a Constanza, no la deja del todo sola, la deja con su el hermano de leche de Constanza, que era Roger de Lauria. Y lo nombra almirante, pero él no ha demostrado nada, ¿no? A través de la novela lo demostrará, ¿no? Demostrará, pues bueno, no en vano tiene estatuas que yo recuerde ahora en Barcelona, en Tarragona, en otros lugares, y tiene calles, ¿no? Porque fue decisivo para la expansión en el Mediterráneo de la Corona de Aragón, y como lo fueron también los almogávares, ¿no? Los almogávares, vamos, creo que todos sabemos la historia, que es casi leyenda. En Oriente, en el Imperio Bizantino, pues hicieron grandes hazañas, ¿no? Y hoy en día nos sorprendemos cuando nos dicen que Atenas, la capital de Grecia, fue durante 100 años nuestra. Y fue nuestra gracias a los almogávares y antes gracias a las victorias de Roger de Lauria. Yo a veces me pregunto, Jorge, que qué podrá escribir el futuro de nosotros. ¿Qué podrá decir de lo que hemos hecho? Por ejemplo, un Jorge Molís de dentro de 500 años, ¿qué encontraría interesante de nuestra época? Bueno, mira, a mí me gusta más, como te he dicho, la Edad Media. Te lo digo porque yo creo que también la historia se necesita un espacio, un tiempo para meditarla, ¿no? Y hoy veo nuestra historia, pues sí, vivimos mucho mejor que en la Edad Media, pero no la encuentro tan apasionante ni siquiera. O sea, lo que ocurre, tenemos el mundo, nuestro universo, mucho más controlado de lo que tenían en esa época, ¿no? Pues antes has mencionado a Prométeme que serás libre y Tiempo de cenizas, ¿no? Cuando llegó la peste a Barcelona, mató a la mitad de la población. Cuidado, la mitad. Y en Tarragona mató a 2 de cada 3. Entonces, en la Edad Media las cosas iban de otra forma y ahora, pues claro, nos asustamos porque en una vacuna de cada 7 millones igual muere uno, ¿no? Pero, o sea, son tiempos muy distintos y yo, desde luego, no encuentro el tiempo que estamos viviendo tan apasionante como el siglo XIII en el Mediterráneo. Y por eso me meto en el siglo XIII en el Mediterráneo, porque, vamos, aparte de que es una época brillante para nosotros y sorprendente, porque nos sorprende, a mí me sorprende lo que ocurrió y por eso me encanta contarlo, ¿no? Y bueno, ya veremos qué ocurre en 200 años si alguien quiere escribir una novela sobre lo que está ocurriendo hoy en día. Sé que estás trabajando ya en tu nueva novela y además engloba unos personajes que a mí me apasionan, los Caballeros Templarios. Bueno, los Caballeros Templarios tuvieron una gran importancia, en particular en España, y en Cataluña y Aragón fueron realmente potentes porque les dejó un tercio de su herencia Alfonso el batallador de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchas leyendas sobre ellos. Tuvieron actitudes interesantes, como por ejemplo cuando, eso lo cuento en La Reina Sola, cuando el Papa promulgó una cruzada para invadir la Corona de Aragón y entraron por Cataluña los cruzados capitaneados por los franceses. Los templarios, a pesar de que respondían directamente al Papa, no hicieron nada contra el rey Pedro de Aragón,
tenemos unas situaciones interesantes con los templarios. Los templarios también, estaban para combatir a los musulmanes, pero también tenían guerras con otros cristianos. Bueno, todo esto, y sobre todo en Oriente, con el tiempo de las cruzadas, pues también hay historias fascinantes que involucran a los templarios, al mismo tiempo que la corona de Aragón también estaba batallando en el centro del Mediterráneo. Y creo que hay historias muy apasionantes, hay historias que van a interesar mucho a mis lectores, tanto como me están interesando a mí. Y bueno, es un buen material para trabajar. Finalizamos aquí nuestra charla y, queridos amigos, queremos recordaros que todos los libros de Jorge Molist podéis encontrarlos en las grandes superficies y en cualquier librería. Jorge, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Jorge, encantado. Y hasta aquí nuestro primer Legados de la Historia. No perdáis detalle porque en breve anunciaremos a nuestro segundo invitado. Y recordad que cada día 1 de cada mes tendréis un nuevo capítulo de Legados de la Historia. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Ha sido un placer estar hoy con todos vosotros y nos escuchamos dentro de muy poquito.